vamos a mencionar otra lista de otros nombres de coches que eran muy populares, sobre todo mediados 90s, inicios 2000s, que creo que ahí cambiaron mucho el cómo veías los coches en la calle. Aparte del bocho, estaba el Chevy. ¿Te acuerdas del Chevy? El Chevy. De hecho, era, entiendo yo, como justo el otro compacto. Que... No, y la competencia. Ajá, exacto. A ver, Chevrolet, por eso son Chevys. Ajá. Quiere competir con Volkswagen porque el bocho, pues nadie le gana al bocho. Pues yo voy a sacar el Chevy. De hecho, según yo, a nivel de precios siempre había sido más barato el bocho que el Chevy. De manera inicial. Sí. Hasta que Volkswagen dijo, como que fue, creo que como 2001, 2002, que dijo que ya lo iba a descontinuar y nunca tuvo otro coche que pudiera competir a nivel de precio con el Chevy. En el 2003 fue la última edición bien bonita, hasta estaría orgulloso. Ajá. Bueno, sí. Que era un coche, un escarabajo, poquitito retro, pero con los cubos en metal y las líneas de las llantas pintadas como el coche. O sea, se veía como un muy buen diseño retro, moderno, pero fue como el adiós que en Puebla ya lo dejaron de producir. Que sacaron poquititas ediciones y ahorita conseguir uno de esos es como $500,000. O sea, el santo grial de... Habrá unos así de clásicos de los 50s. O el primer modelo que hizo... pero por ejemplo, esos de los 50 ya deben de tener hasta placa clásica. No, y esos esos todavía los podrías tener con placa normal. No, pero porque se ve bonito. La placa clásica son, creo, 25. Ah, sí, en unos años ya va a tener la placa clásica. Como correcto. Unos 5 o 6 años ya podrías tener la placa clásica del último. Sí, que hace que aumente su valor conforme pasa el tiempo. Ajá. Si lo tienes en buenas condiciones. Correcto. Pero me acuerdo mucho del Chevy. Era un poquito más caro, pero tenía 3 versiones. O sea, estaba el Pop, que era el austero. Básico. No tenía aire acondicionado, no sé si te acuerdas, subirte uno y me acuerdo. Le subías el aire y te echaba el aire caliente de afuera. Ajá. De hecho, cuando llovía, era todo un tema porque se empañaban y no podías desempañarlos porque pues no podías sacar el aire como chido, ¿no? Tenía, la Pop era la más austera. Estaba la Joy. Ajá. Y estaba el Swing, que tenía ahí el loguito Swing, ¿eh? ¿Y el Monza? Bueno, esos son el Chevy normal. Ah, ok. Luego, el Swing tenía un poquito más alargada la cajuela. Ajá. Pero y luego estaba el Monza, que era el mismo coche chiquito, pero en vez de que terminara como hatch, dijeron, le voy a poner una cajuela. Sí. Y tuvimos un primo que tenía uno. Como aguamarina, ¿no? Era un color muy, además, veme, como neón aguamarina, veme. Ajá. Pero no sé si te acuerdas ver a nuestro primo que los Chevys y los bochos no tenían dirección hidráulica. Sí, era mecánica, ¿no? Pero los veías no solo esforzarse sino dar como, no sé, 20 giros, ¿no? Ajá, para que además la llanta. Sí. Luego, ahora de reversa. Sí. Y era todo un esfuerzo. Yo nunca manejé uno de dirección mecánica. Yo, personalmente, no lo manejé. La Pointer ya tenía... Ya era hidráulica. Okay. Pero te voy a decir, yo tengo un Honda y de hecho es electrónico asistido. O sea, está mecánica, hidráulica, electrónica asistida. Ajá. Entonces, yo manejé uno normal, hidráulico. Según yo, ningún problema. Manejé ya mi coche. Y un día que regresé, que unos amigos, no, a ver, estás borracho, presta tus llaves. Oh, no mames, necesitas llevarlo al mecánico. Y ya terminó todo y dije, es que es el mío, no, es hidráulica. El mío es electrónico asistido, entonces ya con una manita, o sea, como que se mueve más fácil. Sí. Si llegas a dar un volantazo, sí se bloquea, está bien. Pero uno de dirección mecánica. Sí, debe ser para hacer brazos. No, nada más. Yo creo que ahorita, ¿qué pasó? Me lesioné. O sea, ¿cómo vas? Pues de hecho voy en el carril en medio. ¿Por qué no has dado vuelta? Porque cuesta un huevo darle la vuelta porque ya me lesioné. Ajá. Yo no sé lo que es manejar un coche de dirección mecánica, pero me acuerdo así ver a mi mamá en su bocho y a este primo en un Chevy Monza que, o sea, no se moría, ¿no? Se lesionó, no, pero era... Sí, o sea, sí era un esfuerzo. Sobre todo para salir y estacionarse. Y eso ahorita dirías, un coche con dirección hasta los chinos ya tienen todo, pero bueno, o sea, parece como otro mundo, hace 25 años. 25 años. Pero así eran los coches,
para la mayoría de la gente, porque estaba llena la ciudad de Chevys, bochos, Surus, que el Suru ya tenía algunos, ya empezaba en dirección hidráulica y todo. No me acuerdo en qué año también empezó uno que, de hecho, no podía sacarlo a carretera, ¿te acuerdas? Uno que era muy chiquito. Mira, ahí te va, otro. El Ford Ka no tenía, según yo, límite de carretera, tenía límite de peso. O sea, de hecho, te decían, si le echa más de 600 kilos, quiere decir 4 personas de 100 más lleva maletas. Ya estás, se torcía el chasis. Ay. Luego estaba el ¿te acuerdas que no lo puedes sacar a carretera? No me acuerdo de Hyundai. Era el Atos. Que como estaba Atos. muy, pero ese ya era inicio de los 2000. Ya era después, ¿verdad? Ajá. Era muy alto. Decían que era como un zapato, pero como bota. Medio... Se llegó a voltear uno en carretera. Eso. Porque ir a cierta velocidad, no tenía mucha potencia el coche, pero estaba muy alto, entonces te pegaba con el viento y sí, recuerdo eso. El Atos de Hyundai. El Atos. Que ahora ya no existe el Atos como tal, pero era lo que el i10, el i20 por ahí, era compacto, pero como que hasta los de Hyundai dijeron, oye, no, si nos pasamos de verga, o sea, si está peligroso, ¿sabes qué? Hazlo más bajito, pues sí le subimos de precio más, o sea, un buen coche. Sí. Pero el Atos además era como regresar a la época del bocho de un coche bien barato. Porque creo que eran como 70,000 pesos, que en ese entonces era muy barato, porque habían coches de 150, 120, pero el Atos era muy barato, pero no lo podía sacar a carretera. Digo, ¿no te acuerdas? El Ford Ka era el primero. Ese medio me suena, pero no. Era más chiquito en algunas dimensiones que el Chevy, que el bocho, pero igual. ¿Era igual hatchback? Ajá, y solo se abatía, o sea, igual se abatía el asiento de delante, pero atrás no tenía casi nada de espacio, o sea, era chiquititito. De hecho, o sea, desde aquí parece un Chevy. Desde aquí el Ka parece es un Chevy, pero te digo, todavía más boleadito, más chiquito, y el que tú dices que también fue un super clásico por 25 años en la ciudad, el Suru 2. Sí, es cierto. Era porque el Suru original era cuadradito de Nissan. Sí, me acuerdo que tenía el 2 en romano. Ajá. El Suru 2, ¿te acuerdas? Mi papá tuvo uno, mi abuelito rojo, tuvo, ¿no? mi abuelito tuvo uno negro, después tuvo un Sentra, pero... que el Sentra es la evolución del Suru. Pero ese Suru, así como el Beetle es la evolución del el New bocho, Beetle es la evolución del bocho, el Sentra es la evolución del Suru. Pero ese Suru, no sé si te acuerdas, en todos lados había Surus, e igual eran como el bocho de batalla. Sí. Conforme se fue haciendo viejo, un día empezaron mucha gente a quejarse. Es que no tiene bolsas de aire, porque no tenía ninguna bolsa de aire. Pero dices, oye, pero es un diseño de hecho, era todavía lámina, ¿no? El Suru. Suru todavía no era de los que se deshacía así te pegaban, no. Y esa era la queja, que algunas personas o se lesionaban feo, se llegaban a morir, porque no habían bolsas, y el coche decías, pues no le pasó tanto, pero por dentro te dio un madrazo. Exactamente. Pero ese coche duró muchísimo, y todavía había una versión que le metían un motor como de 12 cilindros, que era una bestia que decía, sin bolsas de aire, con ese motor y y pesando lo que pesa, te vas a matar, pero pues no solo... O sea, bueno, pero si le metes, ¿no? No, y si manejas bien, o sea, también, sí, o sea, sí. Yo tengo un coche y nunca he chocado feo, me han dado un tallón, pero no le voy pisando, ¿no? Pero si ya te compras un coche con un motor V12, dices, pues es para pisarle, ¿no? Sin bolsas de aire y así, bueno, cada quien, ¿no? Sí. Estaba también, ¿no? ¿Te acuerdas? El Spirit de Chrysler. No, ese tampoco me acuerdo. Nuestro vecino, el doctor Morales, tenía uno. Como un sedán, así sedán. Como de esos X gringos de Chrysler, me acuerdo mucho. Volkswagen tuvo... De hecho, se me haría como el que le decíamos el regalado. El Regal. Como el Regal, pero más... Un poco menos largo. Es que por eso, ancho, más, ¿no? Corto. Ajá. De esa línea de coches como gringos de señor. Sí, ándale. Sí traigo potencia y todo, pero es un sedán. Yo siento que como que va a traer el coñac ahí al lado de... Y todos con una cajuelota para el portafolio, la bolsa del club, el ándale, como de abogado, ¿no? Como de abogado. Ese me parece que fue como súper vendido en México. Me acuerdo mucho después del bocho, que Volkswagen tenía el Jetta, el Derby, el Pointer, y eran como coches parecidos, pero... El Pointer, por ejemplo, también era como tipo Chevy, ¿no? Pero más hacia arriba. Cuadradito, Volkswagen, ¿no? Un poquito mejor calidad, pero era compactito. O sea, te digo, era Pointer más de los 2000, pero si te fijas, todos son cortitos. El Derby era como con cajuelita,
pero igual como compacto. Y bueno, el Jetta era como el sedán, pero compacto de Volkswagen. Yo siempre me acuerdo que de percepción Sí. o en la mente, el Jetta siempre ha sido como un coche que deportivo, que le vas a meter, pisar, y además como súper robado. Es que no sé si te acuerdas, estaba la Caribe, viejita. Ajá, que esa sí era lámina. Ajá, y que era como, bueno, luego hubo el Golf. Ajá. Y con cajuela sedán, pero deportivo como el Golf, era el Jetta. Que decías, ándale, este es como que se iba a correr. El Pointer ya era como, es Godín, ¿no? Y va a su oficina. O sea, quiere algo funcional. Mi mamá tuvo un Pointer, que además era un supercoche, pero bien compacto, o sea, chiquito. Otro muy famoso que hubo aquí era el Topaz, ¿te acuerdas? De Ford. Ese casi estoy seguro que siempre lo estoy confundiendo un poco con como tipo Tsuru. Un poco la línea, así. como un Tsuru gringo, porque el Tsuru era de Nissan y muy japonés en los detalles. El Topaz, me acuerdo que siempre ibas a alguna escuela y un maestro tenía un Topaz. Uno tenía un Volkswagen, otro tenía un Topaz, pero era como un coche igual, o sea, como sedán. Económico de batalla, ¿no? De batalla. Pero gringo. Ajá, y ese me parece que sí se llegó a fabricar en México de 80s a 90s. Ya. ¿Qué otro? Jetta, Spirit. Bueno, no mencionamos rápido. Tú decías, y el Sentra fue como del Tsuru, el Beetle, que era como el nuevo bocho moderno. Empezó del 99 al 2010. Y luego del 2010 al 2020 estuvo The Beetle, que era como ya más deportivo, ¿no? ¿Cuál es el que conozco yo? El que tuvo mi mamá rojo es el The Beetle. Ya el último. Que ya descontinuaron. Ya. Pero ese coche. Y ese si se descontinuó, ya no salió una nueva. Ya no lo fabrican. Ya. De hecho, si ves ahora Volkswagen. Que lo cuide para que le ponga. Que lo cuida para las refacciones y cualquier cosa. No, para que le ponga. ¿Nitro? No. Turbo. Placa de clásico. Uy, pero o sea, pero le faltan. Cuide, pues le faltan casi 30 años para que le pongan. Ese coche, si te fijas, o sea, sí ves como, no manches, en los 90s, 80s, el bocho. En los 2000s, boleadito así, el Beetle, el New Beetle. Y luego de Beetle, ya como afinadito, mejor la línea y todo. Y las líneas ya se ve como cómo fabrican los coches más modernos. ¿Y ahorita cuál dirías que es el sucesor de ese? No, Volkswagen ya no es ese tipo de coches. Ya no, nada. ¿Ahorita qué coche es el más por ejemplo, ahora de Volkswagen? No sé cuál es el más vendido. Bueno, pero de los más. Pero por ejemplo, en algunos países todavía hacen el Jetta. Y aquí tiene uno parecido, que es el Virtus. También ya ves que luego hacen esto ahora las compañías de coches de. Es que no es ese coche, es uno nuevo, le cambian el nombre y casi todos tienen nombre como de enfermedad. el medicamento. O de medicamento. Tengo un Virtus. ¿En dónde? ¿Está estacionado? En la espalda. De 100 gramos. Deme un Virtus de 100 gramos. Tengo una influenza. ¿Estás bien? No, es de Toyota la influenza aquí, ¿no? O como que le ponen así nombres raros. Pero pues aparte de que ya todos los veo muy parecidos. Digo, ya no tiene. El Beetle si era como un coche así súper curvo, que decías, no tiene nada que ver con todo el resto de coches de Volkswagen. Sí, o sea, como que ya todos están cayendo en un estándar, ¿no? Y en verse todos muy parecidos. Que no sé si parte de eso, o sea, parte del diseño debe de ver mucho con la tecnología que ahora usan. A lo mejor ciertos diseños sería muy complicado ponerles toda la tecnología que ya ahorita es estándar, además, como es la... ¿cómo se llama? Esta que dijiste, la dirección hidráulica o mecánica, ¿no? Electrónica asistida, frenos ABS. Sí. Y también yo creo que todo ese tipo de cosas. Esta cosa de todos los grupos grandes, porque como que muchas marcas se comieron, ahora una es dueña de chorro. Entonces, ¿qué hacen? Baja costos. Que se parezcan todos. Igual la gente lo sigue comprando. Pues es que, al final el coche, o sea... Es una cosa utilitaria que le pone una emoción. Exacto. Pero aparte... Tú que decías, ya no hay ya no hay. Son casi puras SUVs, chorro de camionetas, chorro de. Yo que soy muy fan de crossover. Yo que soy muy fan de mi Honda, pues ya no fabrican el Fit. Ya son casi puras camionetas, un sedán, el City, y ya hay un chorro de modelos que antes, ya no lo fabrican, ya no lo fabrican. Sí, es que supongo mucha diversidad en cuanto a la línea de ensamblaje, te aumenta el costo, y pues sí, al final de todas maneras, básicamente son
4 diferentes tipos, el que necesita espacio, el que nada más lo va a usar para ir el que tiene familia grande, el de trabajo y además le gano más a este casi ni hacía mucho dinero, aunque vendía un chorro de coches, pues mejor hago de estos, aunque quiere decir que pues no les importa mucho la gente, ¿no? Correcto, pues o sea, es que no antes al menos parecía, ¿no? Que hacían como mucho feedback y sacamos porque la gente pidió. Es que siento que antes era más que nada hacer que la gente comprara el coche. Ahora ya me lo van a comprar, más bien yo decido qué es lo que me van a comprar. Ya conoces las marcas, y ya sabes mi calidad, esto es lo que ofrezco, se acabó.